El hombre que salió huyendo de la cegua. Cuentos que no son cuentos. Hay hombres que creen que pueden jugar con todo, con la palabra, con la confianza, con la gente, hasta que una noche algo decide jugar con ellos. Porque a Goyo no lo asustaron una vez, no, a Goyo lo hicieron correr, y cuando creyó que ya todo había pasado, el susto lo fue a buscar hasta su propia casa. Y después de esa noche, se le acabó lo gallito. ¿Qué tal, amigo? Por aquí andamos, hombre. Gracias a la gente que se reporta al canal. Ahí les vamos a ir saludando poquito a poco. ¿Cómo no? Hombre, pues, antes de entrar en oscuro, quiero hacer una pausa, hombre. Esta historia no me la encontré en un libro, hombre. No. Ni me la inventé yo, tampoco. Me la hizo llegar uno de ustedes, un amigo del canal, ¿cómo no? Y esta me asegura que fue real. Que él vio a Goyo y que lo vio cambiar. Lo que nos compartió este amigo se ha contado en voz baja, por los caminos de Masaya, por los alrededores de Masaya, ahí donde el viento pega distinto, hombre. Porque el viento se va así como entreverado, entre piedra y piedra. Y hay lugares que, pues, la gente evita, tal vez no por miedo, sino por respeto a eso desconocido. Porque una cosa es andar de noche y otra muy distinta es encontrarse con lo que anda buscando, a los que se portan mal. Y por esos lados, pues, hombre, cuando se menciona la cegua, la gente no se ríe, no, se queda callada. Pero hay otros, como Goyo, que hasta de eso hacen juego, hasta que les toca. Goyo era de esos que caen bien, pero que no duran cayendo bien. Trabajaba cuando le tocaba, pero donde de verdad se movía era con las mujeres. Era pencón, era rabo alegre. Tenía su forma, mirada segura, palabras suaves y siempre algún detallito en la mano, que una florcita, que un recuerdito, cosas así. Baratijas podríamos decir, pero eran detallitos. Un versito, una flor, un dulce, y así iba entrándole. Pero con la Marillita tenía tiempo, muchacha seria, de las que sí creen, pero Goyo no era de un solo. Una tarde lo vieron sentado en la misma banca, primero con una, después con otra, mismas palabras, mismas promesas. Claro que los detalles eran diferentes. Y cuando apareció la prima de la Amarillita, ¡ay! Fue donde se pasó. Porque una cosa es ser alegre, hombre, sí, y otra cosa es andar jugando con la familia, y esas cosas no siempre se reclaman, a veces se cobran. Sí, cómo no, porque una cosa les voy a decir, es mejor caer en gracia que dárselas de gracioso. Esa tarde Goyo venía de regreso en Indirí, ¿sí? Pasó viendo a la familia Silva, pasó viendo a la familia Nicundano, pasó viendo a la familia Telle, y ahí fue, amigo, fue bajando,
se le había pasado la mano. Con el tiempo visitando a otra de sus conquistas, pues. Y el sol ya empezaba a lamer la cumbre del volcán. Ya estaba pintando todo de un naranja encendido, amigo. Cualquier otro hombre con 2 dedos de frente hubiera dado la vuelta por la carretera, por lo iluminado. El que es sensato, ¿verdad? Por donde pasa la gente. Pero Goyo no. Él tenía prisa por llegar al baile la noche en Masaya. Sí. Y decidió, como todo vivo, cortar el camino. Sí, se fue por Piedra Quemada. Ahí fue entreverado. Ya carameladito, pico con pico, beso con beso. Ahí me tienes en embeleso. No me hagas cucharita en la madrugada. Y mientras iba silbando y cantando una tonada alegre, así como despreocupado, pues, iba diciendo: a mí los espantos me tienen respeto. Así solía decir, hombre, entre trago y trago, con ese orgullo por delante. Se metió entre las piedras negras, justo cuando las sombras se alargan como dedos buscando qué agarrar. Sí, como esos dedos de pianista. Sí, señores, como esos dedos de pianista buscando la nota adecuada. Pues ahí en medio de la soledad del Malpais, la vio. Sí, la vio. Estaba sentada sobre una roca alta, de espalda. Estaba quieta. Qué bonitilla esa muchacha, vos. Demasiado bonita para andar sola en un lugar donde solo las iguanas y los malos pensamientos caminan. El viento le movía el pelo largo, negro, negro, negro. Negro azabache, dirían algunos. Pero el cuerpo no se movía igual. Goyo sintió algo raro. Ese aviso que a uno le llega al estómago y empiezan las vibraciones. ¿Cómo no? Pero no son mariposas. Son los saltos de los nervios que da. Cuando el miedo lo empieza a acorralar. Cuando algo no cuadra, hombre. Sí, entre lo que uno ve y lo que uno siente, pues hay como una larga distancia, hombre. Y por una vez en su vida, Goyo tuvo una duda. No se acercó a la muchacha. Siguió de largo. Iba apretando el paso, pero se le clavó en su cabeza esa imagen, la belleza de mujer que se encontró de la nada, amigo. Y es que Goyo no podía perder la oportunidad de conocer a esa mujer, hombre. Al día siguiente, por puro orgullo, iba a volver. Claro que iba a volver. Era un hombre terco en los amores. A la noche siguiente volvió. No por necesidad, no por curiosidad, no por necedad, porque ya no era susto, era un reto. Caminó más firme, más seguro, como quien cree que nada le va a pasar. Y ahí estaba otra vez, la misma piedra, la misma figura, esperando. Y esta vez, pues, no dudó, se acercó. Sí, se acercó el atrevido. Cuando estuvo cerca, algo dejó de encajar. El cuerpo, amigo. El cuerpo no se movía como gente. No, estaba rígido, estaba como mal puesto. Y empezó a girar. Sí, como giran los robots. Despacio, muy despacio, hasta que la cara quedó de frente. Y, no, hombre, ahí no había ninguna mujer. Había hueso, una calavera de caballo,
pelada por el sol y unos ojos encendidos en puro juego. Goyo se quedó petrificado, pero ella no. Aquella cosa estiró unos brazos largos, flacos como rama seca, y le soltó una carcajada que no era de gente, amigo. No era de gente. Era como un relincho, sí, como un relincho que le vibró a Goyo en el mero pecho, ¿sí? Sintió el bajo caliente y podrido la bestia en la cara. Y cuando esa mano de puro hueso le rozó la camisa queriendo agarrarlo del cuello, Goyo no pensó, no rezó, no habló, salió corriendo, como nunca había corrido, porque hay sustos que no se aguantan, no se aguantan. Goyo no corría, Goyo volaba sobre las piedras en la oscuridad de la noche. El camino que antes le pareció fácil, ahora era como una trampa. Cada rama que le rozaba la cara, sentía que era la mano de hueso de aquella mujer. Cada sombra entre los cardones le parecía la silueta de la cegua, esperándolo para cerrarle el paso. No se atrevía a volverla a ver, menos por ese sabor a azufre pegado en la lengua y el corazón golpeándole las costillas, todo el barandal, como animal enjaulado. Sentía que el suelo se le movía, que las piedras se volvían lodo, pero el miedo lo mantenía de pie. Atravesó el último tramo de monte espinoso con la ropa rasgada, el sudor frío bañándole las espaldas, hasta que vio las luces de las primeras casas. Sí, los dedos no le daban para meter la llave, temblaba como una hoja, entró de un solo golpe, trancó la puerta con la madera, sí, con la madera más pesada que encontró, de esas que siempre hay detrás de la puerta. Se fue a un rincón, se fue arrastrando por la pared, sí, ahí en la oscuridad de su cuarto, apretando los ojos. Quiso creer que ya todo había pasado, que el susto se había quedado allá, entre las piedras del volcán, pero el silencio en esa casa era demasiado pesado, demasiado pesado. La puerta se quedó abierta de par en par, invitando a la luna a entrar al cuarto, y ahí recostada contra la luz de la noche estaba ella, la misma silueta, ¿sí? El mismo pelo largo, negro, ¿sí? La misma que vio Goyo en la piedra, pero ahora estaba dentro de su propia casa. A Goyo se le hizo chiquito en el rincón. Quiso gritar, pero la garganta la tenía reseca, claro, de la carrera y del sabor a azufre que llevaba en la boca, como si hubiera tragado arena el volcán. Cerró los ojos con fuerza, esperando sentir los dedos de hueso en el cuello, esperando que ese fuera su último momento, su último resuello. Sentí el frío que emanaba la figura, escuchaba la respiración, un sonido ronco, pesado, que no era de este mundo. La sombra se detuvo justo frente a él, frente a Goyo. Goyo sentía el calor de una mano acercándose a su cara. Ya no podía más. El corazón le iba a estallar, amigo. Y entonces el silencio se rompió. Se quedó ahí, mirando. La misma cara y calavera, pero calavera y caballo. El mismo susto, hasta que se detuvo y se quitó la cabeza.
empeorando el susto. Y así nomás, como quien se quita un sombrero de palma después de un día de sol. Y abajo no estaba la cegua, estaba la amarillita, con los ojos brillantes, pero no de juego, sino de rabia, amor. De sentirse burlada, de que le hirieron sus sentimientos, sí, que le quebrantaron su corazoncito. Y detrás de ella, la risa de los primos, de los amigos y de todas las que Goyo creía tener engañadas. Eso venía armado, pensado desde el día que Amarillita vio el engaño, desde el día que entendió que las palabras de Goyo eran como el humo del volcán, se la lleva el viento. Ella decidió no pelear, decidió enseñarle a su manera y vaya que aprendió, porque desde ese día Goyo ya no enamora igual, hombre, ya no se siente en la banca, ya no repite palabras. Y cuando cae la noche, amigo, camina rápido sin voltear a ver a ningún lado, hombre, porque hay sustos que no matan, hombre, pero sí le quitan a uno las ganas de andar de vivo. Estos cuentos no son cuentos, no son cuentos. Y así queda contado esto, de esos cuentos que parecen cosa sencilla, pero que cuando uno se queda en silencio, vuelven a sonar en la cabeza. Porque hay historias que no se inventan, se repiten, se pasan de boca en boca, de camino en camino, de pueblo en pueblo, y se quedan vivas mientras alguien las siga contando. Y si a vos te gusta escuchar estas cosas, estas historias de pueblo, de las que no salen en los libros, pero sí en la memoria, quédate por aquí, porque todavía hay mucho que no se ha dicho. Cosas que pasan en la noche, cosas que se oyen en el monte, cosas que más vale no averiguar solo. Yo los espero en la próxima, especialmente cuando cae la noche. Cuentos que no son cuentos.